Bueno, pues hoy, como bien ha dicho mi querida compañera Maribel, pues tenemos como tema el I Ching. Yo decía, desde el momento en que se me planteó la posibilidad de dar esta charla, pues que era un atrevimiento, ¿no? Y de hecho, en el círculo de amistades, familiares, etc., pues cuando lo he comentado, más de una opinión iba en la misma línea, ¿no? Dice, el I Ching, y eso es un tema que como que te pierdes un poco, ¿no? Sea como fuere, lo cierto es que el I Ching, la historia de China, de lo que es toda su filosofía, toda su sabiduría tan arcaica, tan ancestral, tan profunda, sencillamente no se entendería. Cuando uno habla de dos de las más grandes figuras de China, como son Confucio y Lao Tse, bueno, pues uno se encuentra que efectivamente sus raíces están en el I Ching. Y así podríamos hablar de todas las ciencias, todas las artes, todo lo que ha ido surgiendo en la civilización china a lo largo de los tiempos, pues tiene que ver de una forma u otra con el libro de las mutaciones o el libro de los cambios. Claro, aquí lo primero que hacemos es hablar de un personaje, a la hora de remontarnos a cuáles son los orígenes del I Ching, un personaje que es un personaje, ese típico personaje que suele estar entre la leyenda, la mitología, un personaje, generalmente personajes sobre los cuales no suele haber muchos datos históricos. Me refiero al emperador Fuxi, aunque anteriormente a él, o contemporáneamente, no se sabe exactamente, hubo otro que era el Gran Yu. Personajes míticos, como digo, pero en el caso que nos interesa, que es el de Fuxi, pues se dice que él efectivamente fue el que tuvo esa primera visión de lo que son los trigramas de los que vamos a hablar, esos trigramas que dan lugar al I Ching. Estoy hablando del Pagua. Bueno, pues se cuenta cómo, según una de las versiones, él se encontraba a las orillas de un río meditando y de las aguas salió una tortuga. Entonces, en el caparazón de la tortuga, él pudo apreciar que había una serie de signos y que no eran otros que los trigramas. Entonces él interpretó lo que eran señales del cielo y que eso tenía que saber traducirlo porque tenía una finalidad relacionada con la civilización china, relacionada con lo que tenía que ser pues todas aquellas artes y ciencias que tenían que ponerse en funcionamiento, digamos, ¿no? Que tenían que empezar a partir de ese momento a realizar las funciones propias para lo que es precisamente cualquier fenómeno civilizatorio. Nos encontramos alguna de las representaciones. Esta, por ejemplo, de las dos serpientes entrelazadas, es una de las figuras que también se asocia con este emperador mítico. Ahí ya tenemos una de las figuras que representan el juego de esas dos grandes fuerzas que todo lo polarizan, que son el yin y el yang. Aparecen muy típico el tigre asociado con lo que es la tierra y el dragón asociado con lo que es el cielo. La fuerza terrestre, la fuerza celeste. Y aquí tenemos a continuación lo que son pues, los cuatro principales autores considerados como tales en relación con el I Ching, el cómo surgió y el cómo se fue con el tiempo, digamos, se fue consolidando hasta que llega a la forma en la que actualmente le conocemos. El primero de los mencionados, Fuxi, luego el rey Wen, que fue el que ordenó los hexagramas. Se dice que allá por el siglo XII, pues este personaje en el estado de Zhou pues va a empezar a dar forma a lo que era una tradición oracular, o sea, el I Ching como oráculo, y que se basaba fundamentalmente en la interpretación de los caparazones de las tortugas, va a partir de ese momento a ir estructurándose, y es este rey, el rey Wen, el que va a hacer ese ordenamiento inicial de los hexagramas. Ese trabajo lo va a continuar su hijo, el duque de Zhou. El duque de Zhou, que es el que va luego ya a ir viendo lo que son las líneas que componen cada uno de los hexagramas y la interpretación y significado que hay que darle a cada una de esas líneas. Esos 64 hexagramas que surgen del 8×8, los 8 trigramas del Pagua, 8 trigramas, en esas múltiples combinaciones que dan lugar a los 64 hexagramas.
Por último aparece Confucio. Confucio fue el que allá, ya por el siglo VI, a partir de su figura y de todos sus discípulos, las distintas generaciones de discípulos, pues van a ir dando al I Ching pues toda una serie de interpretaciones, de añadidos, toda una serie de apéndices, de tratados, donde se va a profundizar en la filosofía del I Ching, se va a hablar del aspecto científico, del aspecto ético, se va a hablar de todo lo relacionado con lo que es el I Ching como un manual incluso para gobernantes, o sea, es lo que se conoce como las 10 hadas. Las 10 hadas, cuando se mencionan como tales, estamos hablando de la influencia inevitable del confucianismo. La figura de Confucio en la historia de China es una figura, bueno, pues que brilla con una luz propia indiscutible, es un grandísimo faro de luz, junto con Lao Tse y luego junto con Chuang-Tzu y Mencio, por mencionar a 4 de los más grandes que podemos concebir. A continuación nos encontramos... Perdón. Sí. Redwell y el Duque, esos son los que menciona Confucio en los 4 libros. Exactamente, cuando habla, exactamente. Es que en Confucio lo sucede que está también, por ejemplo, cuando se habla del registro histórico más antiguo, que es el Xuanzhu, cuando estaba escrito en chino arcaico. Gracias a Confucio pasó del chino arcaico al chino clásico. Cuando se habla del I Ching, lo que es el libro de los ritos, por ejemplo, en los capítulos como 95, 96 y 97 de dicho texto, de otro de los 5 venerables, pues se va desarrollando todo lo relacionado con lo que ha de ser el rito en todos los niveles. Los viejos gobernantes de China era asombroso, increíble, cómo ritualizaban, ¿no? Pues el Estado, cómo eran capaces de llegar a ese punto en el que las funciones estaban muy bien definidas y cómo cada uno sabía cuál era la función que tenía que realizar y en armonía, esa palabra nunca faltaba, con el resto, ¿no?, de funcionarios y de funciones y de ministerios, lo equivalente a los ministerios que conocemos hoy día. Aquí tenemos fundamentos yin-yang, son las dos fuerzas complementarias, tal como podemos leer aquí. No son opuestos, son totalmente interdependientes. El yin-yang, estas dos fuerzas que polarizan absolutamente todas las cosas que hay en el universo, la vida, la manifestación del universo sería impensable sin lo que es la complementariedad de estas dos fuerzas. Los chinos, más que hablar de oposición, son dos fuerzas que se oponen pero para complementarse. O sea, no son fuerzas que se oponen, como entenderíamos en muchos de los aspectos aquí en Occidente y dentro y fuera de su filosofía, pues para destruirse, no, para complementarse. Porque decimos, bueno, la luz del día y la oscuridad de la noche. Bien, ¿es que acaso en la luz del día y en el día no está la semilla de la noche? ¿Es que acaso en la oscuridad de la noche y lo que es la noche no está la semilla del día? ¿Es que acaso en el valle no está el factor potencial de lo que puede ser una montaña y viceversa, en una montaña lo que puede ser un valle? O sea, ellos no hablan de oposición, no hablan de, insisto, de fuerzas que se resistan unas con otras, no, complementariedad. Complementariedad. El yin y el yang, lo que es el yin, lo negativo, lo femenino, lo pasivo, el yang, lo positivo, lo masculino, lo luminoso, el yin, lo oscuro, el yang, lo luminoso. Insisto, son la interacción de ambas las que generan absolutamente todas las cosas, empezando por los 8 trigramas, por el Pakua. Ahora vamos a ver imágenes. Aquí, por ejemplo, tenemos ya lo que es el Tai Chi, a lo que estamos hablando. Ese Tai Chi es la armonía de esas dos fuerzas a las que nos hemos referido. Existe, como sabemos, un arte marcial, un estilo interno de las artes marciales chinas, que es el Tai Chi Chuan, del cual impartimos clases aquí en nuestra sede. Bueno, pues ahí en ese arte se tratan de reflejar, como no, se reflejan también lo que son los hexagramas. Los 24 hexagramas están reflejados ahí. Luego, un hermano gemelo de este arte, que es el Neigun, del poder interno, también ahí se desarrollan uno por uno muy, muy a fondo. Bueno, pues ahí tenemos a continuación el Pakua. 8 trigramas. Pakua, bueno, pues ya el Binji, 8 trigramas. Tenemos cómo los 8 trigramas representan esas fuerzas y procesos de la naturaleza. Pero el núcleo, el centro, es, insisto, la interacción del yin y del yang. Son los que van generando esos 8 trigramas que luego cuando aparece la figura que hemos mencionado de
El Rei Wen lo que hace es superponer a unos trigramas sobre los otros. Y lo que serían las dos ruedas, la rueda terrestre y la rueda celeste, que es la que se coloca encima de la terrestre. Entonces ahí ya hablamos de los hexagramas. Cada hexagrama es un mundo. Cada hexagrama define una determinada situación, define un determinado ámbito en lo que es la vida, tanto de una sociedad como de un pueblo, como lo que es un ámbito de tipo científico, todo lo que podemos entender por lo que es la cultura con mayúsculas, pues estaría reflejado en los hexagramas. Tenemos aquí lago, cielo, viento, agua, montaña, tierra, trueno, fuego. El cielo, que es Qian, el cielo, es la fuerza celeste que tiene como contraria, en oposición pero en armonía al mismo tiempo, la tierra, la fuerza terrestre. Kun, tierra, Qian, cielo, tenemos el viento en la parte del suroeste, tenemos el agua en la parte del oeste y tenemos montaña en la parte del noroeste. Noreste, trueno, este, fuego y el sureste, lago. Estos son los 8 trigramas a los que nos referimos, son esas 8 fuerzas de la naturaleza, esos 8 procesos que continuamente están interaccionando unos con otros. En esa interacción es justamente donde aparecen los hexagramas y es donde vamos a encontrar cómo efectivamente aquí surgen el yin y el yang, el tai chi. A continuación aparecen el yin y el yang joven, el yin y el yang viejo, el yin, el yang viejo y joven, el yin viejo y joven. Y la relación que tienen a su vez con la generación de los 8 trigramas, ¿no? Tal como puede apreciarse en este gráfico. Lo creativo, el cielo, Chen, Kun, la tierra, lo receptivo. Aquí tenemos ya lo que son los hexagramas. Vamos a encontrar cómo efectivamente hay una relación, los trigramas de arriba, que son la parte superior, los trigramas que tenemos en la izquierda, que son la parte inferior. Cómo se superponen unos a otros y surgen los hexagramas. Tenemos la Tierra, por ejemplo, la Tierra, con la Tierra, aquí tenemos, este es el hexagrama donde nos encontramos el yin-yin, o sea, la energía yin ahí se concentra al máximo. Lo que es el cielo, aquí tenemos cielo sobre cielo y entonces nos vamos a encontrar el yang-yang, o sea, hablamos en el caso de la Tierra, de lo que son 6 líneas partidas, los 2 trigramas, al superponerse uno sobre el otro, tierra sobre tierra, 6 líneas partidas, o sea, 6 líneas yin, son las líneas partidas, que numerológicamente se corresponden con lo que es el número par. Hablamos de números pares, las líneas yang se corresponden con números impares. Las líneas yang, que son las líneas enteras, apreciamos en el hexagrama cielo, se van alternando luego con todos los demás a partir de estos dos, tierra y cielo, lo que es Kun y lo que es Qian, se van polarizando, surgiendo todos los demás hexagramas en las múltiples combinaciones, o sea, inimaginables combinaciones que se pueden llegar a producir. Tenemos aquí un hexagrama que es el 55, a ver que localice, aquí está, este el 55, este hexagrama es trueno sobre fuego. El 55, trueno sobre fuego, nos encontramos, ¿ves? Aquí está el trueno sobre el fuego. Bueno, ese hexagrama es el que marca el cenit de lo que entenderíamos como la abundancia, el éxito, lo esplendoroso, llegar a todas las metas que uno se había propuesto, el alcanzar todas esas metas y todos esos objetivos estarían en el hexagrama 55. Es un hexagrama que a partir de llegar a su cúspide, como bien se enseña, una vez que llegas al máximo del yang, no te queda otra que descender. Ahí hablamos ya de que aparece nuevamente el yin. Bueno, pues tendría astrológicamente que ver con lo que es el solsticio de verano. O sea, cuando el sol
alcanza su cenit y a partir de ahí le toca ya descender y viene poco a poco el solsticio de invierno. El solsticio de invierno es, aquí lo tenemos, el hexagrama 24. Aquí nos encontramos con que en este hexagrama es tierra sobre trueno. Bueno, pues ahí es donde la luz llega a su mínimo, para luego, a partir de ese momento, empezar a renacer. Nos vamos a encontrar como efectivamente pues, todos los hexagramas vienen a ser representaciones de esas fuerzas cósmicas, vienen a ser representaciones de todos esos, en definitiva, arquetipos que existen en lo que es el cosmos, de todos aquellos principios que rigen la vida y que impulsan la vida en todas sus manifestaciones. Autores, ensayistas, críticos como por ejemplo Elliot Weinberger, es un famoso analista norteamericano, que decía que el I Ching efectivamente es un texto sorprendente, un texto que a veces parece que está vacío y que otras veces parece que se convierte, decía, en una especie de neblina, ¿no? Difusa. Son imágenes que utilizaba. Decía también que el I Ching es un texto que ha servido, ciertamente a lo largo de los tiempos, ha servido tanto de manual para gobernantes como de guía ética, como que también ha servido de fundamento para los grandes estrategas. Napoleón utilizaba el I Ching, por ejemplo. La Armada japonesa utilizó durante bastante tiempo el I Ching. Se cuenta que cuando dejó de utilizarlo es cuando empezó a sufrir las primeras derrotas. Se cuenta. O sea, lo que es la historia, en este caso, de la historia militar de Japón, así está reflejado. Es, como digo, pues un texto que, eso sí, hay que saber interpretarlo, hay que saber, digamos, bucear en el I Ching, en este libro de los cambios. Antes decíamos que Confucio, pues, y la escuela confuciana, pues, habían enriquecido, habían hecho múltiples interpretaciones sobre este texto, que originalmente es un oráculo, originalmente se utilizaba como tal para lo que es originalmente lo que es saber, digamos, cómo va a ser el más inmediato porvenir, ¿no? de cada uno, o sea, de cada persona, de cada personas, familias, sociedades. A la hora de hablar de interpretaciones nos vamos a encontrar como, efectivamente, por ejemplo, aquí, el Leibniz, que cuando conoció el texto se quedó sorprendido porque este es uno de los aspectos muy importantes y básicos del I Ching. Se encontró con que ya en este texto él decía que era un conocimiento protohistórico en relación con las matemáticas, la geometría y lo que es el sistema binario. Leibniz, un gran personaje dentro de lo que es toda la corriente del racionalismo, fue el creador del sistema, precisamente el lenguaje informático, y se sorprendió de que ya en el I Ching pues, se reflejaba ese sistema binario. Cómo, ¿no? Las combinaciones, tal como se puede leer aquí, pues de 6 veces 0 a pasar a 6 veces 1. O sea, ese sistema binario estaba ahí reflejado. Lo encontramos a la hora de hablar de cómo se puede utilizar el oráculo, el I Ching como oráculo, como hay en los chinos que consideraban a los números como, bueno, algo sagrado, auténtico espejo de lo que son las potencias del universo, como esos números ellos lo van a llevar poco a poco, a través de lo que es toda la práctica oracular, los van a llevar a lo que es utilizarlos para poder digamos, ver cómo se pueden desarrollar los acontecimientos más inmediatos en la vida de una persona o en lo que es la vida de una sociedad o lo que es incluso, como no, la de una nación. Depende de las claves que utilicemos. Pero que tiene que ver con lo que entenderíamos como no es adivinar. El I Ching me va a adivinar la vida. No. El I Ching lo que va a hacer es darte una serie de claves que si sabes interpretarlas, pues puedes, digamos, definir lo que van a ser los acontecimientos que vendrán a continuación a partir de la situación en la que te encuentras actualmente.
cuando uno examina los hexagramas, pues ahí, interpretando lo que nos dicen las distintas líneas y cómo un hexagrama, a través de las llamadas líneas mutables, cuando una línea yang, una línea entera, lo vamos a ver ahora, pues tiene valor 9, numéricamente el 9, se transmuta en una línea yin, una línea partida. Cuando una línea yin tiene el valor máximo yin, que es el número 6, hablamos de que las enteras están asociadas con números impares, las líneas partidas con números pares. Cuando llega al 6, es el máximo yin, se va a mutar en una línea yang. Bueno, pues ese segundo hexagrama que aparece, que surge a partir de ese primero, que es el que nos planteamos, al que, bueno, digamos, a través del cual pues estamos invocando al oráculo, por decirlo de alguna manera, pues ese segundo hexagrama, ahí es donde tenemos que saber interpretar, pero a partir del proceso del primero, donde los elementos germinales que llevan a esa mutación de las líneas, ahí estaría la clave para poder prever cuál va a ser la situación, cómo se van a dibujar los acontecimientos a partir de ese momento en que vemos esto en la lectura e interpretación del hexagrama. Básicamente así como, es como funciona. De hecho, aquí tenemos, bueno, lo que son las monedas. Mi querida compañera Maribel nos ha obsequiado aquí las 3 monedas rituales de... Bueno, pues son esas, las monedas que se utilizan para lo que es el oráculo, la función de I Ching como oráculo. Otro sistema que ahí aparece también un poco la imagen, las varillas de Milan Rama, que la equidad que es una planta que se utilizaba en su momento bastante, pero que debido a que es un proceso más lento, luego ya fue poco a poco siendo sustituido por el uso de las monedas. Las monedas tienen en la cara tienen 4 ideogramas, que son las 4 estaciones. Como vemos, son por supuesto circulares y tienen un cuadradito en el centro. La parte circular es Yang, el cielo, la parte del cuadradito es la tierra. El cielo y la tierra, como no, están ahí, ¿no? La otra cara de la moneda, lo que sería, o sea, la cruz, perdón, de la moneda, tiene 2 ideogramas. Cuando nosotros, a la hora de buscar, pues eso, o sea, saber encontrar, digamos, algunas claves de lo que puede ser la situación que nos toque vivir a continuación de aquella en la que nos encontramos, cómo se puede evolucionar de una situación a otra, tiramos las monedas. A la hora de tirar las monedas, ahí ya hablamos de cuáles, en relación con lo que comentábamos antes de los números, tenemos que, según la moneda caiga de cara o caiga de cruz, pues si cae de cara, lleva el número 3 asociado. La cara es el número 3, el número 2 es el que va con la cruz de la moneda. Bien, se realizan 6 tiradas, o sea, las 3 monedas se lanzan 6 veces, una por cada una de las líneas del hexagrama. Y luego a continuación se van sumando los números que salen. Entonces, cuando salen, decíamos, cuando salen, ¿veis? Aquí tenemos, este sería el máximo yang, 9, ahí el circulito de la línea entera nos indica que es una línea mutable. Y a continuación tenemos aquí el 6, el 3 por 2, el 6, que es la línea partida, también mutable. Bueno, cuando aparecen esas líneas que son mutables, es cuando hablamos de pasar de un hexagrama primario, con el primero que nos ponemos en contacto, a un hexagrama que es el que realmente nos vaya a, digamos, a dar un poco las claves de qué es lo que podemos más o menos dibujar en nuestro horizonte más inmediato. Aquí tengo 3 cruces, 2 más 6, bueno, ya lo que son las líneas estables, que son, por ejemplo, el 7, el 8 y otra vez la línea mutable, el 9. Las moneditas aquí dibujadas. Bueno, el cambio como proceso, las 4 estaciones, ¿no? Primavera, verano, otoño, invierno, nos invita a reconocer, bueno, pues la etapa en la que estamos y a fluir con el proceso. El I Ching, hemos dicho, no nos adivina, no es, bueno, me va a adivinar lo que me va a pasar dentro de... No. El I Ching está en continuo movimiento, no hay nada más permanente que el cambio. Eso lo decían los presocráticos también.
nuestros queridos Heráclitos y Parménides lo decían, ¿no? En el Kybalión, el primero de los principios del Kybalión surge en el seno del libro, el texto por excelencia de lo que es la tradición canónica marcial china, que es la espada de la vida. Bueno, en el seno de ese texto surge el Kybalión. El primero de los principios dice: todo vibra, nada permanece estático. Efectivamente. El I Ching lo que nos enseña es cómo ir con el cambio, fluir. Esto que tanto se utiliza en el Tai Chi, ¿no? Fluye como el agua, que lo puso de moda el personaje bruselino que sabemos, ¿no? Bueno, pues fluye, no dejes de fluir. Fluyendo, si sabes interpretarlo, te vas a encontrar cómo efectivamente las situaciones que puedan plantearse vas a tener la capacidad de resolverlas sin dejar de fluir. Que no haya estancamiento. El estancamiento es lo peor, porque el universo donde todo vibra, nada permanece estático, donde todo fluye, donde todo está en continua actividad, y estoy sacando así algunas de las máximas de algunas de las más grandes fuentes de sabiduría, esto es así. Entonces, cuando uno se va metiendo y se va familiarizando con el I Ching, se va dando cuenta de que efectivamente, cuando decimos, como bien figura en el título de nuestra charla, la filosofía del cambio, todo está en continuo cambio. Y aquí, como no, tenemos que citarlo, llega ya la hora, es Richard Wilhelm, que fue al que precisamente atribuimos la traducción ya en Occidente, la que ya dio, a partir de ahora se dio a conocer el I Ching de una manera cada vez más universal. Decía que I Ching es texto, se traduce como texto, y se traduce, él decía que hay que traducirlo como lagartija, pero sobre todo como camaleón. ¿Por qué? Porque el camaleón sabemos la capacidad que tiene de mutarse, es muy mimético. O sea, lo ponemos aquí que esto es negro y se pone negro, se oscurece, lo ponemos aquí que esto es blanco, o sea, tiene esa capacidad de mimetizarse. Bueno, pues I Ching, el texto de las mutaciones, de las mimetaciones, de los cambios, tiene tres claves fundamentales. El I Ching es fácil, lo fácil, lo cambiante y lo que no deje de fluir. Esas son tres claves fundamentales del texto. Wilhelm, que bueno, hizo en 1924, fue cuando lanza el texto. Luego también su hijo Helmut también hizo una labor muy importante, junto, como no, con Carl Gustav Jung, esta gran figura dentro de lo que es la ciencia psicoanalítica, que hizo el prólogo de la edición del año 48, y como Carl Gustav Jung decía que había encontrado en el I Ching claves muy interesantes para estudiar la arquitectura de la mente, la naturaleza arquetípica de la mente y el inconsciente. Había sacado claves muy interesantes para aplicarlas en lo que eran todos sus estudios e investigaciones sobre esto que acabo de mencionar. Carl Gustav Jung, grandísimo amigo, admirador de Richard Wilhelm, pues luego en otros escritos que realizó en relación con el I Ching, pues insistía en que el I Ching había que enfocarlo sobre todo desde un punto de vista ético. El I Ching nos exigía dos cosas. Una, que esto voy a decir en este mundo, pues que en fin, es como aquello de encontrar un libro blanco, ¿no? Ser sincero con nosotros mismos, si no, no te plantes delante del I Ching, no te molesten, vete por ahí a tomar una cervecita o alguna cosa así o de romería o lo que sea, pero quiero decir, lo primero, ser sincero contigo mismo. Lo segundo, que los pasos que tú vas dando como caminante por los eternos caminos, como peregrino por los eternos caminos del universo, tus pasos vayan por el camino de la sencillez. La sencillez es una de las artes supremas. O sea,
Esto también lo decía, la simplicidad, la sencillez, lo decía este gran artista, este gran genio del Renacimiento, Leonardo da Vinci, del cual hemos tenido aquí en Nueva Acrópolis, hemos tenido una exposición. Bueno, pues que tus pasos vayan por el camino de la sencillez. La sencillez es la capacidad de distinguir entre lo esencial y lo no esencial. Coger el grano y decir, bueno, en cada situación, en cada paso que doy, cojo el grano y la maleza la dejo de lado. La sencillez es uno de los requisitos, como bien decía otra de las grandes luminarias, Carl Gustav Jung, es algo que no puede faltar en aquel que quiera encontrar verdaderas respuestas en el I Ching. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es el hexagrama 30, Li el fuego, cómo se transforma en el 50 Qin, que es el caldero. Dice, ocurre un cambio de la luz dependiente de la luz creadora y nutritiva. Se refiere a lo que es el despertar en el ser humano, lo que es partir de un grado de conciencia normal y a partir de ahí, a través de lo que llamamos la evolución, cómo se va despertando en la clave interna y en lo que es el aspecto ético, se va despertando esa conciencia cada vez más espiritual, más luminosa. El fuego y lo adherente, símbolo central. El fuego, la luz, la claridad que depende de un combustible que se adhiere a algo para existir. La conciencia, la inteligencia, la dependencia de un soporte, como la llama, depende de la mecha. O sea, es esa conciencia que es una conciencia que está primero en un grado de dependencia, necesita de un soporte, estar apegada a algo, estar adherida a algo, lo adherente. Pero, cuando hacemos la construcción del hexagrama, lanzamos las monedas y salen estas líneas que vemos aquí, una entera, yang, una yin, yang, yang, yin, yang. Pues vemos cómo la yin, que es 3 veces 6, evoluciona a una yang, y cómo la yang, que es 9, 3 veces 3, evoluciona a una línea yin. Y ahí hablamos ya de el caldero, el recipiente de cocina. El caldero simbólicamente, bueno, tiene connotaciones alquímicas, de lo que sería en la tradición de la alquimia medieval el acanor, donde se transmuta, decimos en la filosofía, aquello de el plomo de la parte animal, de la parte más de personalidad y de animal, se va transmutando en lo que es poco a poco el oro de la espiritualidad, de la conciencia que va despertando de ese despertar espiritual. Bueno, pues el caldero tiene ese tipo de connotaciones y dice, usado en rituales para cocinar ofrendas, representa la transformación de lo crudo en cocido. O sea, se coge la materia base y esa materia base se va transformando ¿en qué? La cultura, la civilización, la nutrición espiritual. Es el instrumento que permite alimentar a los sabios y al pueblo. Jung cuenta que él tuvo un diálogo con el I Ching. O sea, el I Ching, él habla del I Ching como un ente con el cual se puso a dialogar. Y como él afirmaba que el I Ching le había dicho, le había transmitido, que el caldero cada vez se estaba, como digamos, interpretando peor y cada vez se estaba como, digamos, relegando más y más. En alusión a lo que son los elementos de una civilización, de una cultura, de una evolución de la humanidad. Que cada vez había como, digamos, menos gente preparada, menos gente con el necesario grado de sabiduría, de inteligencia y de conocimiento como para poder exactamente. Eso es lo que dice Jung después de ese diálogo que habla, ¿no? Que mantiene un querido compañero nuestro de la Escuela de Filosofía a nivel nacional, Harry Costin, precisamente narra también esto que estoy diciendo, y cómo a la hora de hablar de lo que son todos los elementos que se cocinan en el caldero, esos elementos hay que saber
cocinarlos para poder realmente sacar elementos que sean, esos otros elementos que sean verdaderamente válidos para una cultura y para una civilización. Antonio, una pregunta, Sí. perdona. El tema del oráculo de Mersin, yo lo asimilo también al oráculo de Delfo, tiempo de los griegos, vamos, tomando la distancia, cuando pues, la guerra del Peloponeso entre Esparta y Atenas, Pericles va a... Sí, es un ciclo, tiene que ver, pero es similar, vamos, a alguna cosa. Se me ha venido a la mente, ¿no? Es que oráculo, claro, oráculo es la transmisión. Y el preguntar, ¿qué me va a pasar a hacer una estrategia? Claro, entonces, según la tradición, pues el oráculo es ese lenguaje, ese verbo de lo divino que se pone en contacto con el hombre a través del intermediario. Claro, aquí tiene sus matices, por supuesto, lo que es el I Ching. Aquí tenemos lo que antes hemos mencionado, ¿no?, del texto. El hexagrama que aparece refleja el estado interior del consultante y el momento presente de forma simbólica. Siempre hay que tener en cuenta que todos los hexagramas tienen su simbolismo. Todos son símbolos de esas fuerzas que antes hemos mencionado, ¿no?, de esos 8 diagramas, ¿no?, de los cuales surgen esos 64 hexagramas, y hay que saber interpretar ese simbolismo, indiscutiblemente. Nuevamente tenemos aquí el I Ching. Hay un hexagrama aquí que es el hexagrama 39. A ver si lo localiza. Segunda fila, por La arriba. segunda. 1, 2, 3. La tercera. Segunda, Arriba. segunda fila. A la izquierda. Aquí, Tercera columna. el 39. ¿Veis? Agua sobre montaña. Bueno, aquí es donde si hablamos de estancamiento. La única experiencia que yo he tenido en mi vida en relación con el I Ching fue en el año 2008, que, bueno, como profesor de Tai Chi Chuan en nuestra escuela, una querida pareja de alumnos que querían tener su enlace matrimonial, pues me pidieron, pero bueno, con un ritual de tipo taoísta, me pidieron ser el padrino de su unión. Bien, se recreó, vamos, un ambiente bastante bonito, con elementos, como digo, taoístas, y bajo una pérgola, yo iba con lo que es la vestimenta ritual del Tai Chi, el Chipao, y bajo una pérgola pues se situó una mesita de unos 25 centímetros de altura, una mesita sobre todo con características de tipo manchú, y en esa mesita, sobre esa mesita se lanzaban las monedas. Bien, pues siguiendo el ritual hay que arrodillarse delante de la mesita, la espalda da al sur, y se hacen 3 inclinaciones. O sea, aquí ya estamos tocando el libro de los ritos, sí, se hacen las 3 inclinaciones. A continuación, las monedas se agitan, ¿no?, en la mano, pero desde ese momento teniendo muy claramente definida en nuestra mente la pregunta que queremos preguntar. Con el Ching no sirve el sí o no, no. La pregunta lo mejor definida posible, en nuestra mente, se agitan las monedas y se lanzan. Bueno, se hizo el ritual correspondiente, el primer hexagrama, el segundo era justo el al que nos referimos, o sea, el 39, que es el hexagrama Qian. Qian es la montaña, como aquí podemos apreciar, la montaña, o sea, el agua, perdón, y la montaña. Es la montaña sobre el agua, y la imagen que se recrea en dicho hexagrama es la del agua que va fluyendo, se encuentra con un enorme muro que es esa montaña y va estancándose. El agua no fluye, se va estancando. Bien, ¿cómo se traduce en una clave práctica en la vida y en lo que es el hacer cotidiano? Se traduce en que hay peligro de que en las relaciones, tanto de pareja como familiares, como entre las personas en general, pues haya roces, haya impulsos incontrolados, haya falta de comunicación, y por lo tanto, si en vez del yin-yang, que tienen que ir complementándose armoniosamente, hablamos solo del yang-yang, el yang-yang es esto.
el yin yang es esto. Siempre decimos en nuestro querido Tai Chi que nunca hay confrontación, oposición, siempre hay vacío, fluye como el agua. Si el agua se encuentra la roca en su cauce, ¿qué hace? La abraza y con el tiempo la roca la va desgastando, la va erosionando, ¿no? Decía Lao Tse en el Tato King en el capítulo 3, hay 3 capítulos muy importantes en relación con aspectos muy de la vida cotidiana, que son el 3, el 10 y el 27. Bueno, pues decía que nada hay en el mundo más blando y elástico que el agua, pero al mismo tiempo nada más penetrante y poderoso. Desgraciadamente hemos tenido ejemplos que quisiéramos que no hubiesen sucedido ciertas cosas que han puesto de manifiesto lo que estamos hablando, pero bueno, mejor no recordarlo demasiado, ¿no? Lo cierto es que salió ese hexagrama, yo nunca en mi vida, además fue todo muy intuitivo. O sea, nada de no, fluye, ¡pum! Bien, el 39 al final, vale. No llegó al año, comentaba con mi querida Alicia, nuestra directora, sí, me acuerdo, no llegó al año y esa relación se separaron. Lo digo con el dolor, me toca la fibra, porque eran una pareja, bueno, pues los tengo ahora mismo aquí en mi mente, una pareja que, bueno, practicando Tai Chi, en el ciclo mercantil e industrial, bueno, era ciertamente algo que uno decía, bueno, aquí hay, vamos, hay un horizonte como muy prometedor. Y sucedió eso, lo que acabo de mencionar antes. Impulsos incontrolados, demasiados roces que se repetían, demasiado yang-yang. O sea, yo yang, tú yang también. Y oye, no hay un poquito de yin, no. Yang y yang. Pum, pum, pum. Hasta que llega un momento en que... Porque estamos contrariando la propia ley de la naturaleza. La ley que rige todos los ciclos en la naturaleza, en todos los niveles, estamos contrariándola y desde ese momento estamos contra nosotros mismos. Contra nosotros mismos. ¿Ah? Es lo que decía el maestro Ueshiba en el Aikido. Cuando yo estoy con alguien y ese alguien me ataca, en el momento en que me ataca, él, que como yo, es el universo, se está atacando a sí mismo. O sea, ahí hay una expresión muy clara de lo que es esta ley a la que nos estamos refiriendo. O sea, cómo tú crees que vas a hacer un daño a alguien, y resulta que hay como un efecto boomerang, el daño viene hacia ti. ¿Por qué? Porque esa ley de los ciclos así lo determina. Si uno obra rectamente conforme al Tao, que es lo que trata el I Ching nos da claves para que en nuestra vida, cuando tenemos alguna situación que nos lleva a consultarle, pues seamos capaces de aplicar las claves necesarias para armonizarnos y caminar según el Tao. Siempre recordando lo que decía Lao Tse, el Tao del que se habla no es el Tao, del verdadero Tao no se puede hablar, es innombrable. Pero el Tao, nos estamos refiriendo el reflejo, la manifestación del Tao, en este caso, en nuestra vida, pues caminar conforme a ese sentido de lo que es la ley, de lo que es el camino a seguir en nuestra evolución como seres humanos. Esto fue, como digo, lo que a mí, una experiencia que he tenido en mi vida con el I Ching y que es a lo que me estoy refiriendo ahora mismo. Efectivamente, me sorprendió el cómo, bueno, se había reflejado en la cruda realidad lo que el hexagrama decía. Luego nos encontramos, hay otra combinación aquí que es el hexagrama 22, aquí es montaña sobre fuego. Este hexagrama quiero mencionar porque es un hexagrama que tiene que ver con lo que es cultivar siempre en todo lo que hagamos, se traduce como gracia, como estética, belleza, tiene que ver con todo lo que entenderíamos por cultivar en nuestras relaciones humanas, cultivar la estética, la buena educación, la cortesía, sin caer en el exceso y sin que lo que es el aspecto formal,
todo esto que hemos dicho, como aspecto formal, nunca exceda demasiado como para contrariar la esencia, que es lo realmente importante, y que esto otro tiene que ser el reflejo de esa esencia, o sea, de ese aspecto ético que nosotros en lo interno tenemos que cultivar siempre. Entonces, sería el reflejo de, en definitiva, ese aspecto ético en lo interno. Hay otro que también es interesante, que es bueno, es la mención del 30, el 50, que es el que también lo he visto antes. Bueno, esta también lo hemos mencionado, el 24, lo que es tierra sobre trueno, ese es el del solsticio de invierno. Ahí, una de las cosas que se nos dice en la interpretación del hexagrama es que hay que procurar, cuando la luz empieza a declinar, cada vez tenemos menos luz, tener la precaución de no caer en estados que pueden ser estados depresivos, estados que puedan de una forma u otra contrariar el ritmo de actividad que debemos mantener en nuestra vida cotidiana. O sea, nos da las claves para prevenir eso y caminar acorde, fluir con lo que es, en este caso, esa bajada, esa disminución de la luz, igual que luego llegará pues el aspecto yang, cuando la luz volverá a crecer, y entonces ahí tenemos que, de igual manera, saber fluir con eso, acoplarnos a eso, para compensar pues una cosa con la otra. O sea, el yin y el yang, como decíamos antes, continuamente se están complementando. Cuando hablamos de la montaña, ya para ir finalizando, la montaña la tenemos aquí, la montaña, aquí tenemos el Pagua, pero con los 8 sabios, los 8 grandes inmortales de la tradición china. Aquí tenemos uno de los clásicos de la pintura taoísta. Vemos, siempre se caracterizan las pinturas por los grandes espacios vacíos. La montaña, a esto lo podría referir, la montaña. La montaña, en la clave interna, ¿a qué se referiría? He escalado la montaña partiendo de la ladera de la base, he ido escalando, he ido subiendo, hasta llegar a la cúspide. También recordando una vez más tanto a Wilhelm como a Jung, la montaña, y bueno, lo que el maestro Confucio también decía, siempre el cultivar la virtud es un buen auspicio de una vida que será prometedora en cuanto a grandes logros. La montaña no se puede escalar sin lo que es el cultivo de la virtud. La montaña, para poder ir subiendo, tiene que ser siempre acorde a lo que es ese conocimiento que vamos logrando de nosotros mismos, que vamos escalando poco a poco, y algún día llegamos a esa cúspide. La montaña, en definitiva, es lo que entenderíamos por llegar a nuestra cúspide, evolutivamente hablando, llegar al despertar de nuestra conciencia espiritual, y eso es lo que le da sentido a la búsqueda de interpretación del I Ching para mejorar nuestra vida. Esa montaña interior, desarrollar la capacidad para ir escalándola y algún día, ciertamente, poder culminar en la cima. Ahí, ya para finalizar, nos encontraríamos también con este poema de uno, considerado el más grande poeta de la tradición china, Li Po. Dice: fugitivo relámpago es la vida, que apenas si da tiempo a sentir su pasar. Inmutable es la faz de la tierra y del cielo, mas cuán súbito el cambio de nuestro propio rostro. Como todo cambia, como todo es fugaz, pasajero. El I Ching, en esa filosofía del cambio que está en sus entrañas, nos enseña a no apegarnos a lo efímero, a lo pasajero.
Esas son algunas de los grandes conocimientos que en nuestros cursos de filosofía en Nueva Acrópolis pues vamos transmitiendo a través del desarrollo del curso. No apegarse al efímero, no apegarse a lo pasajero, siempre buscar aquello que es lo perdurable, lo duradero, aquello que tiene ese algo de eternidad. No caer en la trampa propia del juego de los sentidos, donde tomamos por realidad algo que de pronto desvanece como humo en el viento. Sino ir a lo que realmente tiene raíces. Claro, ahí inevitablemente eso solamente podemos vivirlo, comprenderlo y asimilarlo desde el punto de vista de la ética, de los principios que en nuestra vida han de conducirnos lo más, digamos, rectamente posible, o sea, que nos ayuden a culminar los objetivos y los proyectos que nos proponemos en nuestra vida. Y bueno, por mi parte nada más. Si hay alguna pregunta, alguna cosita por ahí, pues con mucho gusto. Sí. Hola, buenas tardes. Hola. Estoy con todos estos temas, ya ahora estoy leyendo el libro de Feng Shui. Feng Shui, sí. Entonces, a cada que lo leo, aparte de intentar hacer cosas, miro para atrás y digo, esto se cumple, esto no se cumple. El tema del estancamiento en una casa, con la energía que se crea, hay cosas que pasan. Y mi pregunta es, ¿qué relación tiene con el I Ching? Porque me parece que es un libro que no se desperdicia nada, pero me suena que lo he leído en alguna parte, o algo parecido, ¿no? Sí. Bueno, el Feng Shui es agua y viento, ¿no? La traducción. Claro, de hecho, esto en realidad es muy buena, una cosa que comentaba mi maestro de Tai Chi en su momento, hablando del Feng Shui y hablando de la circularidad y el fluir de todas las cosas, y decía, tú vas a China, me ponía el ejemplo de la ciudad que más conocía, Pekín, y entonces decía, bueno, tú en China pues vas a cualquiera de los hoteles que se encuentran allí, y tú nunca te vas a encontrar, decía, un mostrador de atención al público, ni nada que sea angular, que tenga ángulos. Todo tiende a la circularidad, que todo fluye, ¿no? Aquí, de hecho, vamos a ver, aquí hemos hablado de lo que es el agua y el viento. Agua y viento. Agua y viento. Esa combinación la tenemos aquí en el I Ching. O sea, las claves están justamente ahí. Claro, a la hora de afinar, esto ya, bueno, cualquier hexagrama nos da para no aburrirnos. Entenderlo. Eso es, insisto, es algo que hay que, bueno, que sin prisa pero sin pausa, es dedicarse poco a poco, pero interpretando lo que el Duque de Zhou, precisamente el trabajo que hizo después de su padre, el Rewen, pues las particularidades de cada línea dentro de cada hexagrama, ¿no? El padre, pues, que los hexagramas, ¿no? Los perfiló, los dejó ya, ¿no?, constituidos, y luego ya vinieron los detalles ya por parte de su hijo. Bien, pues cogiendo cada una de las líneas, tanto del agua, vemos aquí el agua y vemos aquí el viento, ¿no? La cuarta columna. Sí, el viento, ¿no? El viento y el agua. Bueno, pues aquí tenemos lo que es el viento, a la hora de colocarlo con el agua, nos sale este hexagrama, el 48. El 48. Ese es un hexagrama importantísimo para poder entrar más a fondo en los detalles o en las otras muchas cosas que encierra en este caso el Feng Shui. Que como sexta hay 17 ciencias holísticas, el Feng Shui, si no recuerdo, es la sexta, el Tai Chi Chuan es la 11ª. Entonces, bueno, van todo muy relacionado, ¿eh? Las 17 holísticas, lo que sucede es que la mayoría, nunca mejor dicho, como que suenan muy a chino. Cosas algunas que son como de ciencia ficción. Cómo canalizar las energías de los planetas y llevarlas a una especie de qigong. Esa es una de ellas. Sabao. Bueno, hay cosas, en fin, pero insisto,
que si realmente queremos sacar claves un poco más profundas, esa combinación a la que nos estamos refiriendo, ese hexagrama 48, ahí estaría. ¿Cuánto tiempo llevas con el Feng Shui? Bueno, ya desde hace tiempo me interesaba, pero ahora sí, tenía un libro en casa y lo estoy leyendo, pero muy lentamente. Muy lentamente. Porque no, son como trucos. Bueno, no, a ver, no, es que no me acuerdo, son como 168 trucos del Feng Shui o así, pero cada página es que no hay paja. Sí. O por lo menos yo lo veo de esa manera. Y muy práctico, y luego mirando un poco a mi vida familiar, el tema de la acumulación en mi casa familiar. Sí, cómo se refleja, ¿no? Es que se cumple. Es que yo miro, o sea, no es verdad, me está contando un cuento chino, ¿no? Que tú miras para atrás y dices cómo se concentra la energía, cómo pasan cosas que no deben pasar. Es que a mí, yo mirando para atrás en mi familia, se ha cumplido. Mis padres han acumulado muchas cosas como tantas familias. Y no pueden mover las cosas de sitio. Bueno, que fluye la energía así. Claro. Y yo que me estoy empapando, Para que fluya la energía es muy importante. El otro día tenía yo una conversación con una persona que decía, yo en mi casa necesito espacio libre. Y yo le conté la anécdota famosa del emperador Hirohito, que claro, cuando iba con su séquito allí en Japón, ¿no? Iba a inaugurar esto, iba a no sé qué reunión, etcétera, etcétera, cada vez que llegaba, muchísima gente esperando. Y un día va con el séquito y resulta que se encuentra con que el lugar donde tenía, este caso era una conferencia que iba a dar, llega, lo comentamos el otro día en una llega y se encuentra que no había nadie, estaba vacío. Y entonces saluda, se inclina reverentemente y pregunta, bueno, ¿y a quién saluda? Al vacío. Al vacío. El vacío es único. Tiene que ver con el silencio. Bushido, exactamente. Aquí, de hecho, nuestra querida Alicia, nuestra directora, hace años escribió un magnífico, o sea, dio una magnífica charla sobre Feng Shui, y también escribió un magnífico artículo que luego apareció en el boletín de la Escuela de Tai Chi, en Tao Te, apareció reflejado, por cierto, Alicia. Es algo, es que, bueno, yo siempre digo que hablar de China, de esta sabiduría, de la civilización más viva, más antigua del mundo, hablar de China es una cosa que realmente te desborda por donde lo quieras. Si solamente hablar del Feng Shui, o bueno, ya, todo esto que hoy hemos un poco perfilado aquí, dado algunas claves, te pierdes, hablando llanamente. Es que te pierdes, tienes que ir muy... porque es que se abre el abanico y el abanico además se abre solo. No tienes ni que abrirlo tú, se abre solo. El libro del Wao Xin, que yo hago mucho hincapié, en su enseñanza, cuando te habla de la ciencia holística, entonces refleja lo que hoy día es la actualidad del curso de la fe, que hace 2000 años se escribió esa enseñanza, junto con el Tao Te Ching. Entonces hay similitud, lo que pasa es que para mí el Tao Te Ching es más complejo que el Wao Xin. Me está costando más trabajo asimilarlo. Claro, ya el Tao Te Ching es más asequible. El otro día obsequiaron a la biblioteca de nuestra escuela, un querido discípulo de Córdoba, obsequió el Tao Te Ching de Richard Wilhelm. Por cierto. Sí, está interesante lo que Bueno, pues nada, si hay alguna cosita más o... Bueno, nos la dejamos. Gracias. Gracias.